Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profe de matemática Lera Víctor Andrés de la escuela número 5025, Dr. Augusto Raúl Cortázar. Enseño en el tercer año del ciclo orientado y en esta ocasión, en esta clase, vamos a continuar con función cuadrática. Sin embargo, vamos a recordar lo que vimos la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora nosotros? Vamos a tratar de responder a las siguientes preguntas en esta línea de tiempo. Primero, ¿cuál es la forma general de una función cuadrática? Vamos a recordar cuál es la forma general de una función cuadrática. La forma general de una función cuadrática es la siguiente. Tenemos, marco el lápiz, la forma general de una función cuadrática es y igual, voy a cambiar de color de lápiz, y igual a ax al cuadrado más bx más c. Bien, donde a, b y c pertenecen a los números reales y además a tiene que ser distinto de 0. Bien, esa es la forma general de la función cuadrática. Ahora bien, ¿qué también vimos? ¿Cómo se denomina su representación gráfica? También vimos hasta ahora que cuando uno representa en un eje de coordenadas cartesianos una función cuadrática, se nos dibuja una parábola. Entonces se denomina como una parábola. Por último, ¿cuáles son las partes de una parábola? Vamos a analizar ahora las partes de una parábola. Los elementos o partes de una parábola, en este caso nosotros tenemos dos gráficos en los cuales podemos ver que en el de la izquierda la parábola podemos decir que a es mayor que 0. Recordemos que esto lo vimos en la clase anterior. Y en el de la derecha a es menor que 0. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de estas parábolas? Tenemos las intersecciones con el eje X cuando y es igual a 0. Las intersecciones, en ambos casos marcamos las intersecciones con el eje X cuando y es igual a 0. Tenemos también la intersección con el eje y cuando x es igual a 0 y la intersección con el eje y cuando x es igual a 0. Tenemos también este que se denomina vértice. Tenemos el vértice también aquí. Bien, el vértice recordemos que tiene coordenadas. El vértice tiene coordenadas x del vértice y del vértice. Lo mismo para este caso. ¿Sí? Tenemos también un eje de simetría que es una recta vertical en líneas punteadas, por eso lo vamos a hacer así. Que es, su forma es x igual al x del vértice, donde sabemos que al ser eje de simetría, los dos puntos equidistan del eje de simetría. Bien, lo mismo para este caso, esos son los elementos de una parábola. ¿Sí? Y tenemos en ambos casos cuando a es mayor que 0 y cuando a es menor que 0. Ahora bien, hasta ahí es qué es lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Ahora, ¿qué veremos hoy? Hoy vamos a ver lo siguiente. Vamos a analizar
vamos a ver la forma canónica de la función cuadrática, cómo se escribe la forma canónica. Luego vamos a analizar su comportamiento ayudándonos del programa GeoGebra. Y por último, vamos a resolver una situación problemática con lo aprendido en el GeoGebra. Bien, de esta manera vamos a proseguir con lo que veremos hoy. Primero, la forma canónica de la función cuadrática. Dijimos que la forma canónica de la función cuadrática es la siguiente. La forma canónica de la función cuadrática es igual a por x menos h al cuadrado más k, donde a, h y k pertenecen a los números reales y a tiene que ser distinto de 0. Bien, esta es la forma canónica de la función cuadrática. Ahora que sabemos cómo es la forma canónica, vamos a analizar su comportamiento trabajando con el programa GeoGebra. Entonces, nos vamos al programa GeoGebra. Ya en el programa GeoGebra, y sabiendo que la forma canónica tiene tres elementos importantes o tres variables como a, h y k, vamos a crear en el programa GeoGebra tres deslizadores para analizar su comportamiento. Uno de ellos será a, el otro lo denominamos h y al otro lo denominamos k. Entonces creamos los tres deslizadores para trabajar con la forma canónica y vamos a introducir en la ventana de entrada la forma canónica genérica, que sería i igual a por x menos h elevado al cuadrado más el valor de k. Presionamos Enter y nos aparece la función cuadrática, pero apretando botón derecho la vamos a escribir de la forma canónica. Bien, ahora sí vamos a analizar su comportamiento. Entonces, vamos a responder a las siguientes preguntas haciendo este análisis. ¿Qué sucede con la gráfica cuando A es positivo y cuando es negativo? Entonces, vamos a trabajar con el valor de A. Recordemos que por definición A no puede valer 0. ¿Por qué no puede valer 0? Porque me queda una línea horizontal, que ya no sería una función cuadrática. Bien, por lo tanto A no puede ser 0. Vamos a analizar los A mayores que 0, que serían los positivos, y los A menores que 0, los negativos. Cuando A es mayor que 0, ¿cómo es la parábola? Siempre la parábola es, podemos decir, sus ramas hacia arriba. Bien, no importa el valor de h, no importa el valor de k, la parábola siempre cuando a es mayor que 0, sus ramas van hacia arriba. Sin embargo, si nos paramos desde 0 y hacemos hacia, lo vamos a ver mejor acá, a menores que 0, sus ramas apuntan hacia abajo. Bien, podemos decir que pasa de ser creciente a decreciente, mientras que A cuando es mayor que 0 pasa de ser decreciente a creciente. Bien, entonces, ¿qué sucede con la gráfica cuando A es positivo y cuando es negativo? Podemos ver que cuando A es positivo, cuando A es mayor que 0, nos queda una parábola así, y cuando A es menor que 0, la parábola nos queda de esa forma. Bien, ahora, ¿qué sucede con la gráfica cuando el valor de h es positivo? Ahora vamos a analizar el valor de h positivo.
Nos paramos en H0. ¿Qué pasa cuando H es positivo? Cuando H es positivo, la gráfica va hacia la derecha, ¿sí? Se desplaza hacia la derecha. Entonces, acá vamos a escribir, cuando H es positivo, se desplaza hacia la derecha. Ahora, ¿qué sucede con la gráfica cuando el valor de H es negativo? Cuando el valor de H es negativo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Bien, podemos ver que se desplaza siempre hacia la izquierda cuando toma valores negativos. Entonces diremos que se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué sucede con la gráfica cuando el valor de K es positivo? ¿Qué sucede cuando el valor de K es positivo? Lo tomemos desde 0. K igual a 0. Tomemos K positivos. La gráfica es como si se desplazara hacia arriba siempre, ¿sí? Entonces, cuando los valores de K son positivos, se desplaza hacia arriba. Se desplaza hacia arriba. Por último, cuando K es negativo, cuando K toma valores negativos, se desplaza hacia abajo. Se desplaza hacia abajo. Bien. Entonces, como podemos ver en esta parábola, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a representar todos los elementos que ya veníamos trabajando. Vamos a ver cómo verlos en el GeoGebra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la intersección con los ejes. Para encontrar la intersección con los ejes me voy a intersección entre la parábola y el eje X, me da las raíces o cortes con el eje X. Bien, vamos a encontrar la intersección de la parábola con el eje Y, que es el valor de C. Tenemos la intersección con el eje Y cuando X vale 0. Tenemos que encontrar el eje de simetría. El eje de simetría lo vamos a encontrar trazando la mediatriz entre estos dos puntos, porque sabemos que el eje de simetría es una recta vertical, que generalmente la trazamos en líneas punteadas, la cual equidistan los puntos, ambos puntos se equidistan del eje de simetría. Bien. Y si hacemos la intersección entre la parábola y el eje de simetría, obtenemos el vértice de nuestra parábola. Bien. Ahora, nosotros lo que tenemos que poder saber es que si bien tenemos la forma canónica, no sabemos qué nos representan. El valor de A sí ya lo conocemos y es el coeficiente principal. Sin embargo, H y K tenemos que analizar qué representan el valor de H y el valor de K. Como vemos acá tenemos el valor de H, que es igual a menos 2,7. ¿Sí? H vale menos 2,7. Si nosotros nos fijamos en la forma canónica, aquí tenemos 2,7 cambiado de signo. ¿Sí? Acá está negativo y aquí está positivo. Pero ¿por qué está positivo acá? Está positivo porque la forma
era igual a A por X menos H más K. Bien. Como está en menos 2,7, menos por menos me queda positivo. Por eso en la vista algebraica del GeoGebra, en la vista algebraica podemos ver que está con signo más. Y ahora cuando K acá vale menos 5, si nos fijamos acá vale menos 5. También vale menos 5. Y si también nos fijamos el vértice que está representado por el punto D vale en x menos 2,7, que es este valor de h que está puesto aquí adentro en la forma canónica, y el menos 5 es el i del vértice que está puesto en la forma canónica y lo podemos ver como el k. Bien, entonces podemos ver que siempre, si el vértice vale menos 3,5, vemos que queda 3 y menos 5. Bien, por lo tanto podemos concluir que la forma canónica nos da la información de h y k, que son x del vértice y el y del vértice, para poder representar el vértice de mi parábola. Bien, dicho esto, seguimos acá. Entonces, ¿qué información representan h y k? H es el x del vértice y k es igual al y del vértice. Al y del vértice, x del vértice, para que se note qué es lo que representa. En conclusión, ¿qué datos podemos obtener de la forma canónica? Como dijimos, podemos obtener si la parábola será hacia arriba o hacia abajo, y también podemos obtener el valor del vértice. ¿Sí? Tendremos su concavidad, vamos a tener su concavidad y vértice en conclusión. Esos son los datos que podemos obtener de la forma canónica a simple vista. Bien. Entonces sabemos cómo encontrar las intersecciones, cómo encontrar el eje de simetría, cómo poder saber, cómo vamos a ver un poquito más en el GeoGebra, y es cómo encontrar la imagen de cualquier punto de mi parábola. ¿Sí? Si yo quiero saber la imagen de un punto en particular, por ejemplo, necesito saber la imagen de x igual a menos 2, voy a poner x igual a menos 2. Bien. Se me traza una recta vertical y haciendo la intersección entre esta recta vertical y mi parábola voy a poder encontrar el punto o la imagen de x igual a menos 2, que sería menos 3,5. De esa forma puedo encontrar la imagen de un punto x en particular. Bien. Por otra parte, si yo necesito, como sabemos nosotros, tenemos siempre en una parábola, aparte del vértice, tenemos puntos, valores de x que tienen la misma imagen. ¿Sí? Dos valores de x que tienen la misma imagen. En este caso, estas dos raíces tienen la misma imagen igual a 0. Bien. Si yo quisiera saber qué otro valor
como este tiene la misma imagen, si vemos que este es el punto C, vamos a borrar esto. Tenemos que el punto C es 0,8,5. ¿sí? Queremos encontrar el otro punto que tiene la misma imagen, el otro valor de X que tiene la misma imagen. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar. Podemos trazar una recta paralela al eje X y que corte por el punto C. Bien, y ahora hacemos intersección entre la parábola y esa recta paralela y vamos a obtener el punto G que tiene la misma imagen que el punto C. Voy a borrar este y tenemos la misma imagen. Si nos fijamos tenemos el punto C vale 0,8,5 y el punto G vale menos 6,8,5. Tienen la misma imagen ambos. Entonces de esta forma pudimos ver cómo se analiza la forma canónica, qué es lo que pasa con la forma canónica en el GeoGebra y cómo obtenemos todos los elementos de una parábola con el programa. Para finalizar, nos vamos a poner a prueba en base a lo que aprendimos del trabajo en el GeoGebra. La situación problemática es la siguiente. Miguel y Ernesto se asociaron para desarrollar un microemprendimiento como técnicos de computadoras. Para decidir qué precio cobrarán por hora, consultaron a un amigo economista y teniendo en cuenta los costos fijos y la relación entre el precio que cobrarían por hora y la cantidad de trabajo que tendrían, el amigo les presenta la siguiente fórmula que permite calcular la ganancia mensual en función del precio por hora. Entonces, ganancia mensual en función del precio por hora es igual a menos 2 por el precio por hora menos 80 elevado al cuadrado más 3200. Tenemos las siguientes preguntas. Lo primero que vamos a hacer es analizar la fórmula que nos aparece, que nos presenta la situación problemática. Y si nosotros analizamos la fórmula, tenemos que y era igual, la forma canónica era igual a por x menos h al cuadrado más k, donde si nosotros asociamos tenemos a vale menos 2, x es p, h es 80 y k es 3200. Entonces la tenemos expresada de la forma canónica. Bien. Vamos a ir a GeoGebra y la vamos a escribir de esa forma. Y es igual a menos 2 por el valor de x menos 80 elevado al cuadrado más 3200. Presiono Enter, no me aparece porque escribí mal la fórmula. Acá no puse un paréntesis, no cerré paréntesis. Aquí cerré paréntesis y aquí no cerré paréntesis. Ahí está bien. Tenemos, la vamos a reescribir de nuevo y es igual a menos 2 por el valor de x menos 80 elevado al cuadrado más 3200. Ahí tenemos. Si apretamos botón derecho, la escribimos de la forma canónica. Bien. Entonces nos dice, Miguel propone cobrar 56 pesos por hora. ¿Cuánto ganarían en ese caso? Entonces, para encontrar la imagen de un valor de x, habíamos dicho que teníamos que trazar una recta vertical en ese valor y encontrar la intersección entre nuestra parábola de la función de ganancia y la recta vertical. Entonces tenemos que la ganancia sería de 2048 pesos. La ganancia en ese caso sería 2048 pesos. Voy a borrar la forma canónica acá. Sería
¿Cuánto ganarían en ese caso? Ganarían 2.048 pesos. Bien. La siguiente pregunta. Ernesto quiere aumentar la ganancia. ¿A qué precio podrían cobrarla ahora? Si nosotros analizamos poniendo un punto en el objeto y vemos que aparece cuando el precio es de 60 por hora, la ganancia es de 2.405 pesos, que es mayor a 2.048. Entonces yo podrían proponer cobrar a 60 pesos. Pero tenemos que analizar hasta cuándo yo puedo aumentar ese precio. ¿Sí? Yo voy a poder aumentar ese precio hasta este punto, porque después va a seguir bajando y la ganancia se va a reducir a medida que aumenta el precio. Entonces pueden proponer 56 mayores a 56, pero hasta este valor. Bien, entonces podríamos proponer 60 pesos. Una de las opciones es proponer 60 pesos por hora si quiero ganar más de lo que gano con 56. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde? Hasta que lleguemos al punto máximo. Eso lo vamos a analizar en las siguientes preguntas. ¿Habrá otro valor de precio por hora con el cual se puede obtener una ganancia de 2.048 pesos? Como tenemos el valor de A, yo quiero encontrar otro punto de mi parábola que tenga la misma imagen de A. Bien, otro valor de X que tenga la misma imagen. Entonces vamos a trazar una paralela al eje X. Vamos a trazar una paralela al eje X y que pase por el punto A. Vamos a encontrar la intersección entre la paralela y la parábola y obtenemos el punto D. El punto D, 104, 2.048 pesos. Cuando el precio es de 104, obtenemos la misma ganancia. Entonces, cuando el precio es de 104, obtenemos la misma ganancia de 2.048 pesos. Recordemos que esto puede ser un par ordenado 104 a 2.048 pesos. Ahora, ¿es posible obtener una ganancia de 1.400 y de 3.500? Nos vamos al GeoGebra. Es posible obtener una ganancia, entonces vamos a trazar una imagen. Como la ganancia es la imagen, y igual a 1.400 y vamos a trazar y igual a 3.500 porque son esas dos que me pide. Es posible obtener esas dos ganancias. Para 1.400 podemos observar que intersecta nuestra parábola, entonces sí voy a poder obtener esa ganancia. ¿Y cuándo la voy a poder obtener? Cuando encuentre la intersección entre mi parábola y la recta paralela, recta horizontal. Entonces sería en estos puntos E y F cuando yo tenga un precio de 50 y de 110. Por otra parte, como la recta horizontal de 3.500 no intersecta mi parábola, voy a tener que decir que no puedo obtener esa ganancia. Voy a obtener una ganancia menor a 3.500 pesos. ¿Sí? Entonces, cuando vale 50 y 110, voy a poder obtener una ganancia. Cuando vale 50 y 110. Cuando vale 50 y 110, obtengo la ganancia de 1.400. Sin embargo, no voy a obtener una ganancia, no podré obtener la ganancia cuando de 3.500 pesos. ¿Sí? No voy a poder obtener una ganancia de 3.500 pesos. Por último, ¿cuál es la máxima ganancia que se puede obtener? ¿Qué precio por hora hay que cobrar para obtener esa ganancia? Nos vamos a el GeoGebra y nos pide, recordemos que cuando A es menor que 0, este punto
siendo el vértice es el punto máximo. Bien, ahí es donde está nuestra ganancia máxima. Entonces vamos a encontrar el vértice, y el vértice lo encontramos trazando la mediatriz entre dos puntos que equidistan, y hago la intersección entre la parábola y la mediatriz que tracé y obtengo el punto G, que es 80, 3200. 80 era el precio por hora, 3200 la ganancia. Que recordemos, si nos fijamos en la forma canónica, tenemos el 80x del vértice y 3200 el y del vértice. Entonces, puedo responder rápidamente cuál es la máxima ganancia. La máxima ganancia es 3200. ¿Y cuándo o a qué precio por hora? La ganancia 3200 cuando el precio por hora sea de 80 pesos. Ambos son pesos, recordemos. Bien, entonces de esa forma pudimos aplicar lo aprendido en el GeoGebra de la forma canónica de la función cuadrática para analizar y resolver situaciones problemáticas. Espero que hayan podido entender esta clase. Cualquier duda pueden mandar un mensaje y lo vemos la próxima clase. Les mando un saludo a todos. Hasta luego.